Suponiendo que tenemos un conjunto de planos que fueron medidos sobre un pliegue y queremos calcular el eje del pliegue, vamos a utilizar las funciones de calcular eje del pliegue. Tenemos dos opciones, básicamente, que el pliegue sea cilíndrico o que el pliegue sea cónico. En los pliegues cilíndricos, cuando veamos en proyección ciclográfica, vamos a ver que todos los planos se cortan en la zona en la que estaría el eje del pliegue. Y si lo vemos en proyección polar, vamos a ver que todos los polos de los planos se distribuyen en una guirnalda que se asemeja a la distribución sobre un círculo máximo. Entonces, para calcular el eje, simplemente va a bastar con presionar el botón calcular eje del pliegue. Esto me va a calcular los eigenvectors y eigenvalues, que son estos tres, que están marcados acá en colorcito. El eigen de menor tamaño, el azul, corresponde al eje del pliegue. En este caso tiene un azimut de 204 y una inclinación de 59. Y este es el plano que mejor ajusta al conjunto de polos medidos. Fíjense que me da un parámetro de forma que dice que tiene distribución en forma de guirnalda. Este parámetro de forma, cuando es cercano a 0, quiere decir que justamente la distribución de los polos de los planos tiene forma de guirnalda sobre un círculo máximo, por ende el pliegue va a tender a ser cilíndrico y este método de cálculo es válido. Ahora supongamos que este conjunto de datos corresponden a los polos de un pliegue, ¿no? Fíjense la distribución que tienen en forma ciclográfica y la distribución que tienen en forma polar. Cuando uno lo ve, ya se da cuenta que esta distribución no corresponde a un pliegue cilíndrico, ya que los datos parecen agruparse en lo que sería un círculo menor. Para comprobar esto, si nosotros ponemos calcular eje del pliegue como si fuera cilíndrico, nos va a dar un parámetro de forma que no va a ser en forma de guirnalda, no va a tener un valor cercano a 0, sino que va a tener un valor cercano a 1 o mayor que 1. Entonces, esto me está indicando que este método no es el que corresponde para calcular el eje de este tipo de pliegues. ¿Por qué? Porque esto va a ser un pliegue cónico. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el botón de calcular eje de pliegue cónico. Esto, cuando yo lo apriete, me va a dar el eje del pliegue, que es este 273,19, y me va a dar el ángulo de semiapical, o sea, la mitad del ángulo apical del cono, es decir, este ángulo de acá. Y me va a dibujar la proyección del cono sobre la red. Perfecto. Una cosa que es importante, para distribuciones que se ajustan a un cono cuyo ángulo semiapical es menor a 45 grados, el eje del pliegue va a corresponder en general con el eigenvalue mayor. Fíjense que si yo calculo los eigenvalues, el eigenvalue está en la posición, el eigenvalue mayor, el máximo, está en la posición aproximada del eje del cono que nosotros calculamos. Y por ende, el sistema de cálculo funciona como está programado por defecto. Fíjense que acá yo puedo elegir el eigen que quiero utilizar para comenzar a iterar y conseguir el verdadero eje del pliegue y el ángulo del cono. Entonces, esto va a ser válido con distribuciones cuyos conos tengan menor de 45 grados de ángulo semiapical. Si es mayor, el eje que va a ocupar esta posición no va a ser el eigenvalue mayor, sino que va a ser o el menor o el intermedio. Entonces, en estos casos, como este que ponemos acá, donde vemos que la distribución es aparentemente
cónica porque esto sigue un círculo mínimo y no un círculo máximo, pero que parece ser un cono de mayor ángulo, lo más probable es que utilizando el máximo valor de los eigenvalues o el eigenvalue más largo, el eigenvector más largo, perdón, no vamos a tener un buen ajuste de ese pliegue. Entonces, cuando yo ploteo los eigen, me doy cuenta que el eigen que más o menos se acerca al eje del cono es el menor en este caso. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar el eje menor para calcular ahora el eje cónico, y ahí sí me va a dar un cono muy bien ajustado a los valores en cuestión. Ahora existen situaciones más complejas donde tenemos, por ejemplo, datos que están formando solamente parte de un cono y yo quiero ajustar un cono en esta condición, con lo cual en ese caso los eigenvalues no van a ser de gran utilidad, porque fíjense, si yo calculo con el eigenvalue máximo, el cono me va a dar casi un círculo máximo. Si lo calculo con intermedio me va a dar cualquier cosa, y si lo calculo con el mínimo también. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una población muy parcial. Entonces lo que voy a utilizar es como para inducir la posición del eje del cono. No va a ser exactamente la posición que yo elija, la eje del cono, pero la va a buscar en las cercanías de eso. Voy a seleccionar con el mouse en una posición, supongamos que este es mi eje del cono, vamos a borrar esto, este es el cono y yo creo que el eje del cono está en algún lugar por acá, entonces yo voy a picar en ese lugar con el mouse. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar que utilice la forma manual para calcular el eje del cono. Entonces de esa manera va a ajustar un cono que es el que mejor ajusta, utilizando como posición disparadora del eje el lugar donde yo piqué. No necesariamente el eje va a quedar donde yo piqué porque va a ir a buscándolo estadísticamente con el método de Fisher, pero seguramente va a ser muy cercano al lugar que yo piqué y va a ajustar ahí un cono a esa distribución.